roll again. ¡Alerta! ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves 27 de noviembre. Bienvenidos, somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también listos en la transmisión que tenemos en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y saludo con gusto también a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable. Gracias y bienvenidos todos en esta mañana de jueves, una mañana fría. Pues no nos marca, digamos, en este momento el Meteorológico Nacional, pues que esté muy baja la temperatura, pero yo la he sentido, hoy he sentido frío. Estamos a 10 grados en este momento, nos dice el meteorológico además que será un día soleado y que vamos a llegar a temperaturas de hasta 23 grados por ahí de las 2, 3 de la tarde para que usted lo tenga en cuenta. Así nos pinta este jueves 27 de noviembre. Y vámonos con la información. Déjeme decirle que ayer se llevó pues una segunda audiencia del caso de Carlos Manzo con las personas que ya están detenidas como presuntos responsables del asesinato de Carlos Manzo, uno de ellos apodado El Licenciado, que está en el penal del Altiplano, y están los 7 elementos de seguridad que pues eran la guardia, digamos, de confianza, los elementos que había escogido para que lo cuidaran Carlos Manzo en su círculo más cercano y que también están detenidos ante la posibilidad, recuerde usted, hay 2 asuntos en específico. Uno, que hay un elemento que lo traicionó, que estuvo pasándole información a quienes tenían como objetivo asesinarlo, a Carlos Manzo. Hay otra situación importante ahí, que uno de estos mismos elementos de seguridad, escoltas, pues acabar con la vida del asesino, lo cual también pues genera cualquier cantidad de sospechas, porque pareciera que trataron de callar cualquier posibilidad de que se supieran los motivos del asesinato de Carlos Manzo. Esto es lo principal, pero bueno, pues también está... hay otras posibilidades, digamos, de generarles ahí alguna consecuencia legal a estos 7 escoltas, sobre todo por la omisión, por las carencias que tuvieron en el cuidado de Carlos Manzo. Y bueno, está el otro grupo de elementos de la Guardia Nacional que por el momento los han dejado fuera, resulta inexplicable, porque pues se supone que son especializados, se han excusado en las autoridades federales, el responsable de la Sedena se salió rapidito por la tangente diciendo que pues ellos estaban realizando una cobertura periférica y con esto pues ya los han dejado fuera prácticamente de todo este proceso de investigación. Y bueno, pues veremos si con el paso de los días los mandan llamar también a ellos, porque bueno, pues también ellos tienen una responsabilidad y como decía la viuda Grecia Quirós, me parece que con bastante razón, y lo ha repetido en varias entrevistas que le han hecho a nivel nacional, bueno, pues ella lo que destaca es, pues yo supongo, decía ella, que si tienes un equipo de seguridad que está cuidando a una persona, bueno, pues de menos tendrían que haber insistido, de menos tendrían que haber implementado operativos para dejar o implementarle una mejor seguridad a Carlos Manzo. Y si ahora pues no sabemos, porque Carlos Manzo
si es cierto lo que dice la autoridad, les habría pedido que no estuvieran tan cerca, que no se involucraran tanto en su cuidado. Ese es el dicho. Es lo que ha argumentado la viuda Grecia Quirós, pero me parece que le asiste la razón. Oye, si te están cuidando, ellos son especialistas y ven que algo está mal, dice, pues tendrían que insistir en los cuidados. Pero por lo que dijo el titular de la Sedena, pues evidentemente no fue así. Después de todos estos elementos que están ahí en el debate, que estuvieron en esta segunda audiencia que comenzó ayer al mediodía y que terminó a las 6 de la mañana con 14 minutos, que era el tiempo posible, era el tiempo que tenía el juez, y finalmente determinó vincularlos a los 8 a proceso. Los detalles de todo lo que pasó desde las 12 del mediodía de ayer hasta la madrugada, hasta el amanecer de este jueves, los tiene Verónica García, que pues estuvo ahí en la cobertura de esta segunda audiencia. Vero, muchas gracias, sobre todo por el esfuerzo de estar ahí, primero que nada, pues toda la noche, además una noche fría, más allá en las inmediaciones del Cerezo Mil Cumbres, donde fue la sede para que los medios de comunicación se dieran cita para ser partícipes, digamos, de esta audiencia a través de esquemas a distancia, porque el licenciado, así apodado, está allá en el altiplano, y bueno, eso obligó a que se realizara también vía remota esta audiencia. Y dos, bueno, por ese compromiso que tienes cotidianamente con la información. Muchas gracias y te escuchamos, Vero. ¿Qué pasó en esta audiencia? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por tus palabras. Muy buenos días. Gusto saludarte a ti, por supuesto, al auditorio. Efectivamente, como señalas, ha sido una jornada larga. De hecho, estamos todavía aquí en las instalaciones del Poder Judicial, porque bueno, pues después de que venció este plazo, las 6 de la mañana con 14 minutos en los que el juez hizo la vinculación a proceso, pues todavía tardaron ahí unos minutos más, Carlos, unos 20 minutos más, mientras que se determinaba el tema del tiempo de la prisión preventiva para quienes hoy fueron vinculados a proceso. Y pues, ¿qué te parece si iniciamos por esta parte, por la conclusión? Porque fue exactamente a las 6 de la mañana con 1 minuto, cuando el juez Luis Fernando Díaz Parra vinculó a proceso por el delito de homicidio doloso calificado a quien identificamos como Jorge Armando N., quien es, conocido como el licenciado, quien la Fiscalía General del Estado señala como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues él está vinculado por el homicidio doloso calificado del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso Rodríguez, pero también de lesiones dolosas calificadas. Habrá que recordar que hubo 2 personas que resultaron heridas en este ataque al alcalde. Ellos son el regidor de este movimiento del sombrero, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, y también un maestro de nombre Félix Alejandro. No podemos decir más detalles de él por no ser una persona pública. En el caso de los 7 elementos, 6 hombres y una mujer que formaban parte de la escolta inmediata del alcalde, ellos también fueron vinculados a proceso, Carlos, pero a ellos se les imputa el delito de homicidio doloso por comisión en omisión. Esos son los delitos que se les han imputado en esta madrugada. El juez determinó 3 meses para la investigación complementaria y no podrá rebasar el proceso un plazo de 2 años. En ese tiempo se tiene que determinar si estos 8 detenidos son o no culpables por estos ilícitos que hoy se les han imputado, porque bueno, pues se considera que existen todos los elementos, las pruebas para asumir que ellos cometieron esas conductas delictivas. Ha sido una jornada larga, Carlos, auditorio, y bueno, pues les voy a comentar algunos de los datos que he considerado más relevantes. En el caso de Jorge Armando N., detenido como uno de los presuntos autores materiales del alcalde de Uruapan,
Bueno, pues él decidió rendir su declaración durante la reanudación de la audiencia inicial. La primera parte se desahogó el pasado sábado. Habrá que recordar que Jorge Armando pues fue el primer detenido por el asesinato del alcalde de Uruapan, al ser considerado integrante de este grupo delincuencial del cártel Jalisco Nueva Generación y señalado como el presunto coordinador del ataque armado contra Manso, junto con el autor material Víctor Manuel N., un menor de edad, y otras 2 personas que, si recordamos, fueron también encontradas sin vida, asesinadas allá en una carretera en la comunidad de Capacuaro. En la audiencia, pues Jorge Armando N., quien estuvo, como tú bien lo señalabas, conectado vía remota desde el Cerezo Federal del Altiplano en el Estado de México, denunció que el 18 de noviembre, así lo dijo él, fue levantado en la ciudad de Morelia, en la calle 20 de noviembre, cuando iba a un partido de fútbol de su hijo. Dijo que fue trasladado, incomunicado, golpeado y torturado por elementos de la Fiscalía General del Estado encapuchados. Señaló que fue fotografiado y grabado, luego también obligado a que grabara algunos audios con la amenaza de hacer daño a su familia. Explicó que al momento de ser llevado por la fuerza, pues iba a este partido de fútbol que les comento. Aseguró que fueron violados sus derechos y que en todo momento se le impidió comunicación con su familia o con algún abogado. Aseguró que en los pasillos se escuchó que fue entrevistado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, imagínate, por Omar García Harfuch. Incluso dijo también que por el fiscal Carlos Torres Piña, pero que no identificó las voces. Él decía que eso lo escuchó por comentarios de gente que oía a su paso. También afirmó que no pertenece a ningún grupo del crimen organizado ni conoce a nadie que sea integrante. Se presentó como licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo con domicilio en la Ciudad de México desde 2010 y luego hace unos años en Morelia. Relató que fue superintendente de obra de la Comisión Federal de Electricidad, que participó en varias licitaciones de esa paraestatal, que entre 2010 y 2013, 2018, 2021, pues trabajó para algunos diputados federales allá en la legislatura federal. Y bueno, pues él, en resumidas cuentas, dijo que se ha dedicado a la obra pública. Esa fue la defensa que tuvo el conocido como el licenciado. Sus defensores también señalaron que no había coincidencia entre la versión que ha dado la Fiscalía General del Estado de cómo fue su detención y cómo efectivamente él fue notificado, pero hasta que ya estaba en la Fiscalía, de lo que era acusado. Entonces asegura su defensa, o aseguró su defensa, que no había congruencia. En el caso de los 7 integrantes de la Guardia Personal pues de Manso, su defensa presentó 25 pruebas y 2 peritos con los que pretendieron comprobar que Alejandro, Demetrio, Omar, Guillermo, otro Omar, Montserrat y Mario no descuidaron su función y en consecuencia no habían cometido el delito de homicidio por comisión en omisión del que se les acusa, de acuerdo a periciales de videos y testimonios que ahí se comentaron, Carlos, porque habrá que señalar que sí se presentaron videos, sí se presentaron fotografías, pero nosotros no las vimos. Como medios de comunicación estuvimos simplemente como espectadores, pero no vimos lo que ahí se proyectó. Se señaló que se encontraba a una distancia de 50 centímetros a 2 metros del presidente y de su familia, que Montserrat, una de las escoltas, incluso se lanzó sobre el alcalde y lo cubrió con su cuerpo para tratar de evitar que, bueno, pues sufriera más impactos de bala. Ella sufrió, de hecho, un rozón de bala en el hombro y ahí la defensa pidió incluso que le considerara como víctima porque sufrió el rozón precisamente cuando se lanza, de acuerdo a lo que ahí se señaló, para proteger con su cuerpo al alcalde. Sobre la ejecución extrajudicial de la que se ha hablado, porque, bueno, pues hay uno de los elementos, Demetrio, como tú señalabas, bueno, pues disparó contra el autor material. También se presentaron varios testimonios y se aludió a varias imágenes en las que presuntamente se demuestra que el autor material nunca bajó las manos y que nunca se rindió. Señalaron que, bueno, pues esto ponía en riesgo a miles de familias, miles de personas que se encontraban ahí en la Plaza Morelos de Uruapan en ese Festival de las Velas el 1 de noviembre y que, bueno, pues por eso fue
que ellos, pues uno de ellos determinó pues abatirlo en el lugar. Ahí me parece que hay dos temas muy relevantes de los que se hablaron, Carlos. Se presentó el testimonio de una testiga de nombre Sara. Por cierto, el juez aclaró que no tendría valor probatorio, pero creo que sí hay que mencionarlo. Señaló que vía WhatsApp se enviaron mensajes en los que ella supo que en ese mensaje se decía que lo ocurrido a Carlos Manso era orquestado por Andrés Manuel López Obrador. Ella dijo por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando el juez refiere eso dice que un hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador. También en ese mensaje, según decía esta testigo, previo al homicidio, René Guillermo Valencia del PRI tuvieron una reunión con un líder delincuencial conocido como el Abuelo Farías, que el crimen no lo pidió gobierno, pero que la principal orquestadora era la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso ahí pues relataron los defensores de los 7 escoltas. Un perito criminalista que se presentó como un consultor de la Fiscalía General del Estado, porque incluso ahí se habló de una constancia donde él también trabaja para la Fiscalía del Estado, pero como externo, exhibió los resultados de un peritaje de balística, y de acuerdo a este análisis dejó en evidencia que existía, pues al menos, o que hubo la intervención de al menos 2 armas de fuego. Decía él que estaba acreditado que hubo 2 tiradores, y esto está basado en que él identificó 2 tipos diferentes de casquillo. Sin embargo, bueno, pues esto se acreditó cuando ya en las preguntas que hubo de la Fiscalía, pues se señaló que él no tenía la experiencia que había dicho, es decir, 15 años, y luego se mostraron constancias de que él tenía experiencia apenas del 2022, y que, bueno, pues hizo su análisis basado únicamente en fotografías. No obstante, pues este desarrollo de esa prueba, Carlos, pues nos llevó más de 3 horas, cerca de 3 horas y media, y habrá que decir que el juez no lo desacreditó esta prueba como ocurrió en la del mensaje de WhatsApp. Simplemente el juez señaló que no era el momento procesal para discutir esta situación que ahí se señaló. Y bueno, pues finalmente, Carlos, empezó ya el análisis del juez para sacar una conclusión cerca de las 3 de la mañana, concluyó pues cerca de las 6 de la mañana, y él señaló que eran insuficientes las pruebas que se presentaron para desacreditar pues la hipótesis que tiene la Fiscalía General del Estado respecto a que fueron 7 disparos los que se lanzaron, 6 contra Carlos Manso que lo impactaron, que es la pistola del autor material, y con esa misma pistola Demetrio, uno de los escoltas, habría disparado contra el autor material. Esa es la hipótesis de la Fiscalía, y de acuerdo al juez, hasta el momento las pruebas que presentó la defensa no logran desacreditarlo. Asegura que los escoltas aceptaron la responsabilidad de brindar y de garantizar la seguridad del edil, y que se comprobó de acuerdo a las fotografías y los videos que hay, que muchos de ellos estaban de espalda al alcalde cuando esto ocurrió. Si bien Montserrat se lanza contra él, lo que se calcula de tiempo es que en un segundo y medio fue que se lanzaron los 6 impactos de bala contra el alcalde. En ese tiempo lo recibió, y que fue a una distancia de 10 centímetros. Fue muy cerca, entonces para él es evidente que hubo una negligencia, que hubo un error, porque hubo una persona que logró acercarse hasta el alcalde y a una distancia de 10 centímetros dispararle y matarlo. Así que bueno, pues se dicta, Carlos, estos 3 meses para la investigación complementaria en un proceso que no va a durar más de 2 años. Estos son algunos de los datos que considero más relevantes hasta este momento. Por cierto, continúa, hasta a lo que decía hoy el juez, continúa el licenciado en el penal del Altiplano, y los 7 escoltas continuarán en el penal de delitos de alto impacto que está en Charo. Y pues hasta aquí queda esta primera parte de este proceso, Carlos, que me parece que hay muchos temas muy interesantes, porque aunque se desacredita lo que dice este perito criminalista, pues sí preocupa que alguien que trabaja para la Fiscalía pues no tenga toda la expertise que se había señalado inicialmente. Así que bueno, me parece que habrá mucho que abordar sobre este tema. Es el perito en temas de armas el que no estuvo
digamos, con capacitado. Así es, Carlos, así es. Imagínate, hizo el peritaje con las fotografías únicamente. Nunca, digamos, accedió materialmente a las balas, al arma, que sí se podría haber solicitado por parte de la defensa para generar sus pruebas, y simplemente lo hizo a partir de las fotografías. Muy bien, y en el caso, Vero, nada más saber, Sí. El tema de esta persona, esta mujer que refirió que pudo haber sido un asesinato planificado por un hombre de nombre Andrés Manuel López Obrador, y que también menciona a la presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, retomemos esa parte. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué si no está considerada dentro de los elementos de prueba, pues por qué participó? En esta audiencia inicial, salvo los 2 peritos que hoy se aceptó que estuvieran ahí, lo demás fueron testimonios de personas que si bien la defensa o la fiscalía consideran relevantes, en este caso fue la defensa, es una persona de Uruapan, un habitante de allá, que entrevistaron, si no tengo mal entendido, la fecha el 4 de noviembre, y ella les comparte este tema relevante, y sobre todo les pareció relevante porque ella les comentaba que era un WhatsApp que estuvo circulando entre la población en esos chats de vecinos allá en Uruapan. Entonces ellos lo aportaron como parte de las pruebas, y pues inicialmente cuando ellos lo aportaron, pues el juez digamos que aceptó que todas esas pruebas ingresaran, pero ya al momento de hacer ya su valoración, pues ya ese le restó valor probatorio, sobre todo porque decía que la defensa no presentó el número telefónico y no aportó más elementos. Únicamente dieron el nombre, Sara, los apellidos, cuando la habían entrevistado, lo que ella les había comentado, y bueno, pues lo que decía el mensaje de WhatsApp. Sí, bueno, porque de esos mensajes, bueno, pues abundan y diario y sobre 1000 temas, entonces sí resultaba extraño que lo tomaran ahí a consideración el juez, pero bueno, pues ya nos dices los motivos del por qué lo hizo. Entonces, en resumen, vinculados todos a proceso, y tendrán hasta 2 años para que el juicio termine y dictarles la sentencia, y 3 meses más para el desahogo de pruebas. Así es, Carlos, tal como tú lo dices, nada más recordar, si alguna de las partes está inconforme, tienen 3 días para apelar esta determinación del juez. Ok. Y en caso de que ya puede ser una sala colegiada la que determina en caso de que haya alguna apelación, pero el juez se los insistió al ver la inconformidad que hubo de parte de los defensores, que por cierto, la audiencia estaba llevándose en vivo, digamos, el juez y las defensas estaban en Uruapan, en el juzgado de Uruapan. Muy bien. Entonces, prácticamente, ¿qué? Casi 19 horas, Vero, se llevó a cabo esta audiencia. Sí, cerca de 19 horas hubo, pues, la verdad que sí hubo recesos, 5 minutos, otros 5 minutos mientras que ponen el proyector donde ellos estaban viendo las imágenes. Hubo una más larga casi al inicio de 1 hora, y pues lo más largo, Carlos, en la madrugada de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana ya no hubo ningún receso. Muy bien. Vero, pues muchas gracias por este completo reporte con los detalles más destacados de lo que sucedió en esta segunda audiencia, donde se han vinculado a proceso, bueno, pues los 7 elementos de seguridad de la guardia más cercana que tenía Carlos Manso Rodríguez, alcalde asesinado de Uruapan, y bueno, el caso también de Jorge Armando N., que apodado el licenciado, bueno, también se le vincula a proceso por estar implicado como el autor, digamos, el coordinador de este grupo que hoy sabemos finalmente realizaron esta operación para asesinar a Carlos Manso. Gracias, como siempre, Vero, por tu importante trabajo periodístico y por el esfuerzo que ha sido importante
de esta audiencia para que nos platicaras estos detalles. Muchas gracias y que tengas buen jueves, excelente jueves. Igual para ti el auditorio, Carlos, con mucho gusto para llevarles toda la información. Hasta pronto. Bueno, pues ahí tiene usted el reporte completo de lo que sucedió ahí. Prácticamente estuvieron ahí en esta sesión, en todo lo que fue la audiencia, 6 medios de comunicación del país y de Michoacán. Solo 6 medios estuvieron en esta cobertura y gracias a Vero García, bueno, pues ahí estuvo Postdata también para que usted tenga los detalles, la información de primera mano. Solo 6 medios estuvieron en esta audiencia. Vámonos con más noticias porque con representantes de las Secretarías de Gobernación y de Economía Federal se llevó a cabo en el atrio de la Catedral de Morelia la primera Feria del Bienestar y Desarme, organizada como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado tras el asesinato de Carlos Manzo. En el atrio de la Catedral de Morelia se llevó a cabo la primera Feria del Bienestar y Desarme, organizada por el gobierno federal como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, estrategia que busca mitigar la violencia en la entidad tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, en representación de Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró que el Plan Michoacán representa una estrategia definitiva para atender las causas de la inseguridad. Será el plan definitivo porque buscará atender las bases y las causas del problema de la seguridad, que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con reconstituir el tejido social, que tiene que ver, como decía el arzobispo, con hacer comunidad, con trabajar con los jóvenes, por tener progreso, por tener una sociedad mejor. Y también, al mismo tiempo, pues tener una estrategia de seguridad cada vez más asertiva que pueda también desmantelar pues todas las organizaciones que nos generan los problemas tan graves de inseguridad que tenemos. Por su parte, la subsecretaria de la Construcción de la Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcenas Molina, en representación de Rosa Isela Rodríguez, destacó que las ferias del bienestar no son un evento aislado, sino el inicio de una atención permanente en colonias y municipios de la entidad. No queremos retórica, no queremos discursos, queremos hechos y el primer hecho es, aquí están las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal al servicio de ustedes. En representación de los morelianos, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, advirtió que si no se atienden realmente las causas de la violencia, el Estado podría requerir un nuevo plan. Necesitamos fortalecer la Fiscalía del Estado para que pueda tener acceso a la justicia en todos los rincones de nuestro estado. Necesitamos fortalecer la Guardia Civil del Estado. Necesitamos depurar nuestras corporaciones policíacas y necesitamos fortalecer las policías municipales, que son las que se enfrentan al día a día de los problemas de cada lugar. Si logramos hacer esto, el cuarto plan por fin será el exitoso para Michoacán. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda Villaseñor, informó que en coordinación con el gobierno federal se llevará a cabo una revisión también de los centros de rehabilitación activos en el estado como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia. Destacó que la mayoría de los llamados también anexos operan en la ilegalidad y carecen de supervisión gubernamental, por lo que se pondrá mayor atención. Sí se tiene que poner mayor atención a normar estos centros de rehabilitación desde el gobierno federal, desde la federación para estar en regla. Son pocos los que operan
con los permisos correspondientes. Haremos un trabajo en coordinación, incluidos dentro del Plan Michoacán con la Federación, para hacer una revisión de estos centros en el estado. Bueno, ahí el compromiso que asume el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, sobre la necesidad de volver a revisar todos estos espacios, estos anexos, y bueno, prestarles mayor atención para que puedan funcionar solo debidamente. Es un tema añejo, recordará usted, mucho tiempo se ha hablado de estas irregularidades, en diferentes momentos ha habido quejas de la población también, porque luego se han quejado de que a quienes están en esos centros los maltratan, y hay una serie de quejas muy diversas, y no es un tema nuevo, es un tema añejo que las autoridades en cada ámbito de competencia pues lo han permitido, los han dejado estos centros en el olvido, a veces sin el esquema de solución a una enfermedad, a una adicción, y de todas maneras siguen operando, y luego, como hoy vemos en el caso de Carlos Manso, pues terminan siendo también estos centros de rehabilitación, centros de reclutamiento de personas para ofertándoles alguna ventaja, algún beneficio, dinero o drogas, pues terminan llevándolos a hacer actos desafortunados, y lo peor es que estamos hablando incluso de menores de edad, como sucedió también en este caso de Carlos Manso. Grave pues lo que sucede en estos centros para ayudar supuestamente a acabar con el problema de adicciones de estas personas, pero muchos de ellos funcionan en la ilegalidad. Ahí se queda este compromiso. Vamos a ver si esta vez logran regularizarlos, logran erradicar a aquellos que no se puedan regularizar, porque es un tema añejo, es un problema de siempre, y bueno, pues ahora le pone el ojo a esta situación el secretario de Gobierno. Además, Juan Daniel Manso Rodríguez, actualmente subsecretario del Gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya y hermano del alcalde asesinado en Uruapan, llamó a que se esclarezcan los motivos por los que mataron a su hermano, e insistió en que no debe descartarse la línea de investigación de los políticos, la línea política. Y una vez más recordó que su hermano pues señaló como personas con las que tenía dificultades y a las que en algún momento hizo hasta responsables de si algo le pasaba a él, refiriéndose a Raúl Morón, a Leonel Godoy y también a Ignacio Campos. Esto volvió a reiterarlo ayer Juan Manso. El subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manso Rodríguez, hermano del presidente municipal de Uruapan asesinado, Carlos Manso Rodríguez, insistió en que se esclarezcan los motivos del atentado y señaló que una de las principales líneas de investigación debe ser la política. Señaló que tendrían que ser citados a declarar por la Fiscalía los integrantes de Morena, Ignacio Campos, Leonel Godoy Rangel y Raúl Morón Orozco. El punto principal sigue siendo, o lo que falta aún, es esclarecer los motivos por el cual atentaron contra Carlos de la manera como lo hicieron. Para mí, la línea política no está descartada, sino al contrario, se va fortaleciendo con los elementos que se han expresado, y me parece que hay actores políticos que tienen que presentarse a declarar. Asimismo, lamentó las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña contra la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, a quien consideró víctima de una estrategia para desviar la atención del caso. Y cada vez realizan acciones como la de ayer de enviar
al senador Noroña descalificar a Grecia, me parece que actúan a petición de parte de ellos para tratar de desviar la atención. Y creo que lo más importante aquí en este sentido es que se esclarezcan los motivos por los cuales atentaron contra Carlos. Hay señalamientos muy claros, muy firmes en parte de las fiscalías respecto de quiénes pudieron ser, y hay una connotación política también en ello. Finalmente, Manso Rodríguez aseguró que en una reunión con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a que se indagará a todos los actores políticos incluidos en las líneas de investigación, incluso si pertenecen a Morena. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues no quita el dedo del renglón en este asunto Juan Manso sobre la línea política en el asesinato de su hermano, y vuelve a mencionar, vuelve a insistir en el tema de estos tres personajes: Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos, hoy los tres de Morena. Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan; Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán con las siglas del PRD, hoy en Morena, diputado federal, con un hermano, un medio hermano, prófugo de la justicia. Se le vinculó en aquellos días a la familia michoacana, a este personaje ya detenido, Servando Gómez Latuta. Se evidenciaron fotografías, comunicaciones de este hermano de Leonel Godoy, que en esos días, pues siendo diputado federal electo, le ayudaron a que pudiera rendir protesta. Muchos del PRD, hay muchos cercanos, hay fotografías de este personaje, que con muchos de los que hoy están en Morena, ahora se me fue el nombre, ya se lo iba a comentar, pero ahorita lo recuerdo, de el diputado federal que estuvo también operando en el gobierno de López Obrador, y que lo metieron al Congreso de la Unión para que pudiera rendir protesta y poder evadir la acción de la justicia. Ese pues también es un dato que hay que tener ahí en el radar, porque este tipo sigue prófugo y es el medio hermano de Leonel Godoy. Leonel Godoy lo ha negado cualquier relación con él cotidiana, ha dicho que sí es su medio hermano, pero ha dicho que él creció solo, que nada tuvo que ver en la convivencia con él, pero pues también era del PRD y también se fotografió con media humanidad de los perredistas en aquellos días. Hay fotografías donde aparecen personajes hoy todavía vigentes con él, como Raúl Morón, el propio Raúl Morón. Se ha visto algunas otras con Fabiola Alanís, en fin, o sea, lo conocieron muchos de la clase política del PRD, cuando el PRD pues era dominado, digamos, ejercía un importante liderazgo este personaje, Leonel Godoy, pues de pésima memoria para los michoacanos como gobernador, uno de los gobiernos con las mayores sospechas de corrupción, y que está demostrado utilizó la licuadora para el manejo de los recursos, y que está demostrado endeudó terriblemente a Michoacán. Y con todo y eso, pues Raúl Morón lo mantiene ahí cerca. El status quo de Michoacán y de lo que se estaba proyectando para el 2027 ha cambiado totalmente. Hoy pareciera que Raúl Morón no tiene posibilidades de ganar. Me parece que el dicho de Carlos Manso va a pesarle demasiado, independientemente de a dónde lleguen las investigaciones. Parece ser que ese dicho de Carlos Manso va a pesarle demasiado, y Morena va a tener que replantearse si consideran la posibilidad de darle la candidatura a Raúl Morón. Y en Morena sí es, no se vaya usted a sorprender. Oye, es que ellos dicen que con encuestas. No, eso es puro rollo. En Michoacán, aquí hemos platicado usted y yo muchas veces, y hemos puesto ya cualquier cantidad de ejemplos que no vamos a repetir hoy, de cómo opera el dedazo. Rocha Moya, allá en Sinaloa, acaba de reconocer ahí como si nada pasara, que él fue gobernador por la necedad de Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo, ufanamente, como si nada pasara.
Dice, no tenía yo las preferencias, no ganaba yo las encuestas, pero a mí me puso como candidato López Obrador y aquí estoy como gobernador. Así, así lo declaró Rocha Moya, así es que así opera Morena y en esa lógica van a tener que replantearse el caso de Raúl Morón. Hoy me parece que carga una enorme losa por los dichos de Carlos Manso y porque se ha hecho acompañar de Leonel Godoy, de pésima trayectoria en Michoacán, pésimo gobierno, y también de Ignacio Campos, a quien Carlos Manso le dio una paliza electoralmente hablando en Uruapan, y siguen siendo de los más cercanos colaboradores de Raúl Morón. Y para colmo, tiene como defensor a un tipo repugnante en la clase política como Fernández Noroña. Imagínese usted, Gerardo Fernández Noroña defendiendo a Raúl Morón y atacando a Grecia Quirós. Y Raúl se deja, no ha podido sacudirse a toda esta gente y por el contrario parece que son su fortaleza. Es bien complicado verlo hoy como candidato. A mí se me ha hecho complicado siempre verlo otra vez como candidato a gobernador, pero hoy me parece que la tiene cuesta arriba. Ha cambiado el status quo de la competencia electoral de cara al 2027. Falta mucho, porque hay muchas circunstancias que van a verse en el trayecto, aunque en tiempo pareciera que falta poco. Veremos y le iremos informando. Por lo pronto, pues ahí están estas situaciones en las que insiste Juan Manso. Por cierto, déjeme decirle, yo no he tenido la oportunidad de verla completa, pero ayer Adela Micha entrevistó a Raúl Morón, así como en días pasados lo hizo con Grecia Quirós. Y bueno, pues el tema es justamente la candidatura. El tema es que la propia Adela Micha le cuestiona a Raúl Morón sobre el caso Manso, cómo se siente, cómo ha tomado estos señalamientos y por qué mantiene sus relaciones con personajes como Leonel Godoy y como Ignacio Campos. Yo no he podido verla todavía, sino ya le platicaba otros detalles. Vi, digamos, el avance, el promocional de Adela Micha, pero me parece que será interesante escucharla y ver qué contesta a detalle Raúl Morón sobre todos estos asuntos cuando se ve que hoy su candidatura está cuesta arriba por todo esto que le acabo de comentar. ¿O usted cómo la ve? Platíqueme. Y mire, le informo también que el diputado local del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, informó que ha recibido cerca de 30 denuncias luego de que lanzó una convocatoria en redes sociales para una, pues que ha resultado también polémica campaña donde ofrece recompensas de 5 y 10 mil pesos a las familias que denuncien a sus hijos que andan pues en malos pasos, a sus hijos delincuentes. Luego de lanzar en redes sociales una polémica campaña en la que se ofrecía recompensas de 5 a 10 mil pesos a quienes denunciaran a un familiar involucrado en actividades delictivas, el diputado local Carlos Bautista Tafoya confirmó que ya ha recibido un bonche de reportes, aproximadamente 30 denuncias, aunque ninguna corresponde a personas que hayan señalado a sus propios hijos o parientes. El legislador del llamado Movimiento del Sombrero afirmó que su prioridad es la seguridad, al advertir que sin seguridad no tenemos absolutamente nada y que la región continúa en duelo por el asesinato de un líder empresarial en Uruapan. Señaló que el lugar del homicidio se mantiene como punto de reunión donde ciudadanos acuden a rezar, dejar pancartas y música mientras las autoridades federales continúan con las investigaciones. Sobre el clima social, descartó desplazamientos recientes de familias por violencia. Por el contrario, dijo que han llegado personas provenientes de Tierra Caliente según su percepción. Respecto a su convocatoria de recompensas, Bautista Tafoya detalló que las denuncias recibidas se refieren principalmente a lugares donde presuntamente viven delincuentes, puntos de venta de droga y números de extorsión, pero no a familiares como planteaba su campaña. Explicó que muchas personas no solicitan la compensación económica por miedo o por falta de confianza en la fiscalía. Tengo un bonche así de puras denuncias, pero lo raro es que no me piden el tema económico. O sea, como que hay un cierto miedo y no creen en la fiscalía, que era algo
pues que todos veíamos venir. Pero bueno, hay que ir generando esa confianza. Yo espero que Carlos Torres Piña haga un muy buen trabajo y que se pueda ir fortaleciendo. Expuso que en casos de extorsión pide a los denunciantes que reporten directamente al 089 y le compartan el número de folio para dar seguimiento. El diputado insistió en que denunciar a tiempo puede evitar tragedias, mencionando el caso reciente donde un menor dejó una carta antes de cometer un asesinato, afirmando que la intervención de su madre pudo haber evitado el hecho. Carlos Bautista añadió que está dispuesto a atender las denuncias de otros municipios hasta donde alcancen los recursos, pues las prerrogativas que recibe, dijo, son de la gente. 370 y tantos mil pesos que me dan a mí de prerrogativas son de la gente, y los apoyos extras que nos dan son de la gente. O sea, yo le voy a dar hasta donde pueda. Yo agradezco el apoyo de los empresarios que se quieran sumar, pero tampoco puedo pues vender mi casa o vender mi hotel o vender mi empresa. Aseguró que no puede comprometer su patrimonio personal, pero sí acompañar, asesorar y canalizar cada caso. Finalmente, el legislador señaló la necesidad de legislar sobre los centros de rehabilitación, a los que calificó como espacios que en ocasiones se convierten en focos de reclutamiento. Consideró que las condiciones de esos lugares, así como los penales, son deplorables, por lo que urge una revisión y regulación más estricta. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí está esta convocatoria que mantiene también el diputado local de la Sombreriza, Carlos Bautista Tafolla. Y no pierda usted de vista el dato que él da. Yo aquí ya le he comentado que los diputados hoy en Michoacán rondan sus ingresos cuando menos en $500,000 mensual. Es una barbaridad. Y él lo aclara. Dice, sí, traigo unas prerrogativas, le llama él. Lo que es su dieta más los adicionales, él recibe mes a mes más de 370,000 pesos. Y dice más otro tipo de apoyos. Entonces, eso es lo que está ganando un diputado local hoy en Michoacán. Como base, como mínimo, más de 370,000 pesos, dicho por uno de ellos, diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, respaldó la propuesta del diputado de Uruapan, Carlos Bautista, quien planteó otorgar estas recompensas económicas. Martínez Alcázar consideró que se trata de una iniciativa innovadora que busca explorar nuevos métodos para enfrentar a la violencia en Michoacán. Se me hace una buena iniciativa del diputado. Realmente se tienen que ver cosas nuevas. Cuando tú haces, hay una primicia de administración y que aplica en muchos lugares. Tú no puedes obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Y se tienen que ver distintos métodos para poder contrarrestar. En otros asuntos, al dictar una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga, el analista financiero Rodrigo López aseguró que México registra un incremento del 15% en el número de personas que utilizan criptomonedas y que suman 3.1 millones de mexicanos. Consideró que esta es una buena estrategia financiera, pero hay que informarse a profundidad. Aquí lo que dice este especialista de las criptomonedas. Posgrado SUBAC. En México, durante el 2024 se contabilizaron aproximadamente 3.1 millones de personas con criptoactivos, lo que equivale al 2.5% de la población nacional. Las criptomonedas son dinero digital que funcionan de manera descentralizada en la nube, cuya ventaja radica en la rapidez y el bajo costo de sus transacciones, explicó Rodrigo López, estratega financiero. Las criptomonedas son este activo de dinero digital, dinero que se puede utilizar para hacer transferencias muy rápido y a bajo costo. El atractivo es su alta adopción, lo que lo hace que sea un activo con rendimiento más alto, y también la rapidez en las transacciones. Estudios del Banco de Pagos Internacionales revela que alrededor del 10% de la población adulta en economías avanzadas ha realizado alguna inversión en criptomonedas. Bueno, como consejo para poder invertir de manera consciente,
es tener claras las metas de lo que se quiere, bueno, mantenerse al tanto de las novedades de lo que está sucediendo en el ecosistema, porque evoluciona muy rápido y es importante hacer una investigación sobre los proyectos que van saliendo para poder invertir de manera adecuada. Alrededor del 40% de los usuarios mexicanos de criptomonedas no solo invierte, también las utiliza para pagar bienes, servicios o ahorrar. Esto refleja que las criptomonedas están dejando de ser únicamente instrumentos de inversión y comienzan a integrarse en la vida cotidiana de las personas. Déjeme hacer con esta información una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ayer otra vez un día difícil en materia de seguridad, así es que vamos con los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales, para que nos platiquen los detalles. Día difícil ayer, mi estimado Marcos, buen día. Mi estimado Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarte, sobre todo la tarde. Y es que integrantes de un grupo delincuencial atacaron a balazos a elementos del ejército mexicano mientras realizaban patrullajes en la zona de Tarímbaro. Los castrenses repelieron el ataque, logrando abatir a 3 de los hostiles, siendo asegurados al menos 7 fusiles y una motocicleta. El hecho de violencia ocurrió en un paraje ubicado cerca de la población de Cuparátaro, en el camino que conduce de Tejado de los Izquierdo a la comunidad de Emiliano Zapata. Los agresores fallecidos hasta el momento permanecen en calidad de no identificados. Ellos vestían chalecos tácticos, igualmente botas, así como algunas fornituras. Junto a sus cuerpos también aseguraron los castrenses 7 armas largas. De esta manera también en la zona fue ubicada una motocicleta. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las actuaciones de ley, en tanto que a la zona acudieron elementos tanto de la Guardia Nacional, Guardia Civil, Fiscalía, policías de municipios aledaños, para apoyar a los elementos atacados, pero también para reforzar la seguridad en la zona. Por otro lado, en la ciudad de Morelia, el
comerciante que había sido secuestrado el pasado martes en su negocio, ubicado en la carretera Morelia-Salamanca, fue rescatado hace unas horas por agentes estatales y federales. Durante la acción, los uniformados también detuvieron a 4 presuntos delincuentes. Un sujeto acudió al establecimiento ofendido, le solicitó un servicio. El afectado abrió la puerta y entonces fue amagado con una pistola y obligado a subir a una camioneta. Posteriormente, la víctima fue llevada a un domicilio de la colonia Mirador Poniente, donde los hechores la mantuvieron cautiva. Un familiar del agraviado comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que le exigían una considerable cantidad de dinero a cambio de liberar a su ser querido. Además, los plagiarios amenazaban con hacer daño a otros integrantes de la familia. La situación fue denunciada ante la Fiscalía, cuyos agentes detectaron la ubicación de los secuestradores, por lo que implementaron un operativo en apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al verse descubiertos y rodeados, uno de los secuestradores disparó contra los efectivos, quienes lograron desarmarlo y capturarlo, al igual que a sus cómplices, rescatando así ilesa a la víctima. Los indiciados son Cristian Adolfo, Carla, José Antonio y Servando, quienes quedaron a disposición de la instancia competente. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, por esta extraordinaria cobertura también de todo el ámbito de la seguridad. Y debo decirte que me tienes sorprendido, ¿eh? Ah, caray. ¿Ahora qué hicimos? Oye, Marcos, eres incansable. Todos los días estás ahí en primera fila en la información del ámbito de la seguridad y otras. Pero oye, acabo de ver que estás listo también para, con tu familia, ofertarnos diversos alimentos con motivo de la Navidad y el Año Nuevo. ¿Qué te falta por hacer, mi estimado Marcos? Híjole, mi querido Carlos, pues bueno, hay que atorarle, hay que hacerle, efectivamente, nos toca ya para diciembre. Empezó como un tema no comercial, de amistad con algunos conocidos que nos pedían que les cocináramos una pierna, un pavo o algo para su cena. Ya posteriormente ellos mismos nos decían, oye, ¿por qué no ofreces? Digo, 10, 15 que vendes, está a todo dar. Y sí, sobre todo mi señora esposa, mi suegra, mis cuñadas se unieron también a esta misión culinaria. Y ya cada año ya es tradición, sobre todo conocidos y otros no tan conocidos, que nos toca también ofertar este tipo de delicias. Bueno, pues mi respeto, admiración y felicidades también para tu familia y que les vaya excelente en esta temporada, también en esta otra labor, mi estimado Marcos. Muchas gracias. No, hombre, así que sea, y agradecido por la confianza, mi estimado Carlos. Aquí estamos al pendiente. Gracias, buen jueves. Igualmente para todos. Bueno, es un estuche de monerías ese terrible Marcos Morales, un buen amigo, un ex profesional de la información, como usted lo escucha, y bueno, ya lo escuchó usted también, le hace al chef ahí con su familia, y bueno, muy querido también en el gremio, un excelente jugador de fútbol. Es todo un estuche de buenas situaciones, un estuche de monerías ese Marcos Morales. Un gran equipo el que nos acompaña aquí en Postdata, sin duda. Hoy destacamos a Vero García y a Marcos Morales, pero créame que todos los que están con nosotros son extraordinarias personas y profesionales de su labor. Con esta información nos vamos, por su atención. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente jueves. Por favor, disfrútelo y por acá nos encontramos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.